vas a tener. ¿Ok? Entonces, esto es muy peligroso. Bueno, hablando de todo esto, está Matías Batista. Se cortó, bueno, ahora lo recuperamos. Contador Público Nacional, experto en mercado de capitales. Queremos hablar con él un poquito esto de tema inflación, el crawling peg. Acuérdense que Matías fue el primero que dijo, el plan salió mal. El plan salió mal. Los precios relativos le quedaron completamente desacomodados a Javier Milei. No fue digamos, una normalización de precios relativos, sino todo lo contrario. Bueno, está Matías. Matías, bienvenido. Pablo Dugan te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pablo, equipo? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para ustedes, para toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos, Matías. Y te quiero preguntar, bueno, la inflación núcleo fue 3,2, la inflación 2,7. ¿Qué indica a criterio tuyo? Bueno, en primer lugar, es normal que en el mes de diciembre tengamos una alza inflacionaria, ocurre todos los años. Lo que sí es que el gobierno esperaba una inflación núcleo en la zona del 2% para poder bajar las microdevaluaciones controladas, este famoso tablita cambiaria que tiene Caputo en el Banco Central, y que, bueno, lo que busca es tratar de atrasar el tipo de cambio para frenar el proceso inflacionario. Digamos, el proceso inflacionario en la Argentina tiene como gran freno de mano el salario, que ha quedado anémico, y por otro lado el freno de mano del Banco Central con las microdevaluaciones controladas. Ahora, Claro. Hay un punto muy interesante acá. Milei dijo, cuando la núcleo, no miren la inflación general, miren la núcleo, porque la núcleo viene bajando a una velocidad impresionante y cuando esté en el 2% voy a bajar el crawling peg. La núcleo le dio 3.2. ¿Por qué decide bajar el crawling peg al 1%, generando a partir de ahora una inflación en dólares Peor. bastante acelerada? O sea, Peor. tenemos más apreciación cambiaria. Totalmente, porque la diferencia entre la devaluación, que va a ser del 1%, y la inflación, que está en el 2.7, Va a ser enorme. va a ser enorme, y la núcleo, que está en el 3.2, va a ser más importante. Entonces, ahí hay un problema, pero vos fíjate que el gobierno cambió de discurso. El discurso era, bueno, cuando baje al 2 vamos a tomar esta decisión, y ahora cambió y toma la decisión porque entiende que el proceso inflacionario no se está frenando como lo esperaba, y decide ponerle el freno de mano con el tipo de cambio, y seguimos, insisto, encareciéndonos en dólares. A mí ya no me preocupa la inflación en pesos, me preocupa la inflación en dólares, y Caputo Claro. lo dijo hace un tiempo. Vamos a seguir encareciéndonos, es parte normal del proceso. No entiendo por qué esto es parte normal del proceso. ¿Por qué debería ser parte normal del proceso? Viste, a mí no me cierra Y esa cuestión. esto, perdón, aumenta lo que vos ya habías señalado, el desequilibrio de precios relativos y demás, se aumenta con este tipo de medidas, ¿o no? Exactamente. Estamos en una profundización muy clara de el desequilibrio de precios relativos que vengo marcando desde el inicio de la gestión. Yo siempre digo, salió mal la corrección de precios relativos. Bueno, dicho y hecho, hay que fijarse los números y los datos. Una canasta, yo hice un comparativo de una canasta de 14 productos. Sí, en dólares, la leímos acá ayer. Es una barbaridad. Vos Impresionante. estás un 105% en dólares arriba cuando los salarios no aumentaron en ese valor, y cuando el salario mínimo vital y móvil se movió en el mismo periodo un 60%. Entonces, Hablame de eso que dijiste, que los salarios quedaron anémicos. los salarios quedaron anémicos, ¿por qué? Porque vos tenés un sector que recompone, porque los salarios hay que medirlo en 4 sectores. Un sector que recompone, que es el que tiene paritaria, y ese sector recompuso bien hasta mitad de año, y después de mitad de año empezó a recomponer por inflación futura, porque las cámaras empresarias le dijeron, bueno, en acuerdo con el gobierno, a partir de ahora vamos a recomponer salarios por inflación futura, por inflación esperada y no por inflación pasada. ¿Qué significa eso? Bueno, No recomponés, perdieron. perdiste. Ya está. Lo que perdiste, y ahora luchá para no seguir perdiendo. Exactamente. Y por otro lado, tenés salarios del sector público, que son los más ajustados, muy, muy ajustados los salarios del sector público, que perdieron por goleada con la inflación, y los salarios del sector privado no registrado. Esos sectores son otros sectores que también han perdido mucho en este periodo con el proceso inflacionario. Entonces, cuando yo siempre digo, cuando le tirás un misil al salario, es lógico que en algún punto el proceso inflacionario se detenga.
Este proceso Y ahora, ¿por qué? inflacionario, Lo que no me quedó claro es por qué la inflación núcleo fue tan alta. bueno, la inflación núcleo fue alta porque básicamente en el mes de diciembre se vuelca aguinaldo, se vuelca el aguinaldo también para las jubilaciones y pensiones, y hubo un reacomodamiento de márgenes de las empresas, porque la inflación de costos es tan alta que las empresas se dieron Pero vuelta te y digo dijeron, algo, bueno, tampoco es que la gente salió a comprar como loca, porque el consumo masivo cayó 18% con respecto a diciembre del año pasado, que había sido malísimo. exactamente, pero en este diciembre lo que hubo es una situación de reacomodamiento de precios para recomponer márgenes. Vos te fijás que ayer miramos un informe de que la última semana de diciembre, cuando se elimina el impuesto país, vos decís, bueno, el impuesto país tiene que tener un impacto positivo. No tuvo un impacto positivo en la baja del proceso inflacionario. Te decían que iban a bajar los precios de los importados, ¿o no? Y no ocurrió. ¿Por qué? Porque todo el mundo sale a recomponer márgenes. Porque el ahogo de los costos en dólares es tan fuerte y tan alto que es... No te da para bajar nada. No te da para más. Hoy hubo un informe que lo publicó Mate Economía, que es es un grupo de economistas de Rosario, que me pareció muy interesante, y que dicen que el salario real del sector privado perdió en toda la gestión de Milei 1.099.000 mangos. En toda la gestión de Milei. Para ponerlo en términos O sea, todos claros, tendríamos que estar ganando 1 millón más. no, que en todo el periodo perdió, en los 12 meses, perdió 1 millón de mangos. ¿Un salario de $1.000. cuánto? ¿Un salario de cuánto? Están midiendo el sector privado registrado. O sea, Todo el sector salario privado promedio 1.200.000. Exacto. O sea, perdió casi un salario entero en el primer... Claro. En todo el primer tipo que año. tiene un trabajo registrado, un laburo promedio de trabajo registrado, perdió más o menos 1 millón de pesos en todo el año. Es una fortuna. En todo el año. Ahora, el público, el sector público, los trabajadores del sector público perdieron 3.3 millones. Es un dato tremendo. 3.3 millones, y están todavía muy por debajo del proceso inflacionario. El sector bueno, privado ahí, está ese es el ajuste empatándole. fiscal. Ese es el ajuste fiscal que Ese es hicieron. el ajuste fiscal. Ese es el ajuste fiscal. Entonces, cuando hablamos del universo de trabajadores, hablamos público, privado, no registrado, y hay un universo enorme que nadie lo mide, que son los monotributistas, que no tienen sindicatos que los representan, ajustan como pueden y ajustan en función de lo que el mercado les permite, y cuando la situación es complicada, como en el primer semestre, y muy complicada, no tenés márgenes para ajustar tus precios, y en el segundo semestre vas ajustando un poquitito. Entonces, la realidad de hoy es que la Argentina se encareció muchísimo en dólares, va a encarecerse más, la inflación en dólares me preocupa más que la inflación en pesos, y el gobierno va a profundizar las medidas y el modelo. Bueno, ¿hasta cuándo tirará de la cuerda y aguantará? Bueno, pero ¿sabes lo que pasa, Matías? La gente está mal. Yo lo que veo hoy, que a la gente no le alcanza, que además no lo están registrando esto, ni los medios ni hablar. Los economistas medio se hacen los giles, ¿viste? La política medio que también, y todos festejan esta, como dijo Lacunza, esta borrachera financiera, se agarran de eso para decir que estamos bien. Yo lo que veo es que estamos mal. ¿Vos qué ves? Yo coincido con vos. Yo creo que la situación económica es realmente muy complicada, porque el problema que estás teniendo es que una canasta de la pobreza está en 1.050.000 mangos. Son $1.000, chicos. ¿Quién $1.000. ¿Quién del sector informal gana eso? Claro, ¿Quién del sector informal gana eso? ¿Qué monotributista también gana eso? Ahí tenés un problema. Es un problemón. Yo digo, porque esto hay nada. que saber lo que la gente está mal, porque el día de mañana van a pasar cosas y nadie va a entender nada. Che, pero si estábamos bárbaros. No, un carajo estábamos bárbaros. No, por eso hay que ser realista de lo que está pasando en la calle de verdad, porque si no, de verdad no entendemos qué corno pasa. Exactamente, y estamos hablando de canasta de pobreza sin considerar el alquiler. Sin considerar el alquiler. Ni hablar. Es delicada la situación. El gasto que uno tiene los primeros 15 días del mes es impresionante, considerando los servicios públicos y los privados de los que no te podés escapar. Y además, no nos olvidemos que el dato de inflación es un dato
un dato puntual promedio, pero hay que pensar cuánto aumentó la luz, cuánto aumentó el gas, cuánto aumentó el transporte, y cuando uno ve... No le hace datos, caso a la inflación, esos aumentos no siguen a la inflación. No siguen, no es, el índice no lo refleja. Juegan en otra liga, el índice no refleja ni a palos. Decime, Matías, el gobierno está como muy cabezadura que no va a hacer nada que implique un mínimo de suba de la inflación, aunque le subió, ¿no? Pero por una cuestión, yo creo, política, 100% política. No va a devaluar, ni va a hacer nada que permita ni va a soltar el cepo, no va a hacer nada para que no le suba la inflación. Consecuencias de eso, desde ahora. En primer lugar, profundización del modelo, profundización del encarecimiento en dólares de toda la economía, profundización del encarecimiento de los costos de producir en la Argentina, dificultad para exportar, facilidad para importar, golpe a la industria nacional y golpe al empleo. Esto es las consecuencias inmediatas que tiene la profundización de este camino, que yo coincido con vos. El gobierno, por una cuestión política, lo va a profundizar, y hay que prestar atención a una advertencia del FMI semana pasada, que le hizo la especie del abrazo de oso. Vieron que lo elogió muy bien al gobierno, lo elogió muy bien a Milei. Pero después lo criticó. Después lo criticó porque le dijo, está todo ok, está todo bárbaro, pero si, en términos claros, si querés que te prestemos plata, si querés los 11.000 millones de dólares, vas a tener que corregir el tipo de cambio y soltarlo. Yo digo una frase que es un poco provocadora. Milei tiene que dejar de dormir con el peluche si quiere hacer un acuerdo con el FMI, porque el FMI no le va a dar plata. ¿Qué es dormir con el peluche? Viste que cuando vos tenés miedo de que pase algo, dormís con el peluche. Sí, chico. Mis hijos duermen con el peluche. Bueno, ¿por qué digo que Milei duerme con el peluche? Porque Milei está todo el tiempo atado al control de cambios, algo que él defenestró todo el tiempo, sí, y al control del tipo de cambio y a usar el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, que el FMI le está diciendo, che, si querés guita, vas a tener que soltar el tipo de cambio, lo vas a tener que dejar flotar, yo no te voy a dar guita para que la rifes, como hizo Caputo con Macri en el año 2018 a todos los inversores. No voy a permitir que hagas eso. Y acá viene una pregunta muy interesante para cerrar, porque escuché el top ahí de las 6:30. Si la inflación es en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario y el gobierno no emite y tiene resuelto el superávit fiscal y no tiene déficit, ¿por qué debería haber inflación si deja flotar el tipo de cambio y se va para arriba? Tal cual. Clarísimo. Pero bueno, es Milei, dice una cosa, piensa otra, o qué sé yo. Pero me quedé con eso, Milei tiene que dejar de dormir con el peluche. Gracias, Matías, un abrazo. Gran abrazo. Genial. Matías Batista, contador público, experto en mercado de capitales. Javier Milei, el presidente, tiene que dejar de dormir con el peluche. Me encantó esta definición. La explico, tiene que dejar de tener miedo a salir del cepo, porque los quilombos que vamos a tener van a ser peores. 6:30, noticias en Radio 10. Presenta Maxi Consumo.